El día de hoy vamos a estar estudiando acerca del bautismo nuevamente. En esta ocasión vamos a estudiar cómo se debe administrar debidamente el bautismo y que el bautismo debe estar unido a la membresía de una iglesia. Pregunta número 100 del Catecismo Bautista. Dice: ¿cómo se administra correctamente el bautismo? Esa es la primera pregunta que nos proponemos responder. ¿Cómo se administra correctamente? Ya entendemos qué significa. Dijimos que era una ordenanza del Nuevo Testamento, que para la persona bautizada significaba su unión con Cristo, la muerte y resurrección con Cristo, el vivir en novedad de vida, el perdón de pecados. Ahora, dentro de la discusión es, ¿y cómo se hace eso? Ya entendemos qué significa, cómo se hace. Entendemos que debe ser sumergido. ¿Cómo se hace? Bueno, respuesta. El bautismo se administra correctamente por inmersión o sumergiendo todo el cuerpo de la persona en agua, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, conforme a la institución de Cristo y la práctica de los apóstoles, y no por rociamiento, ni derramamiento de agua, ni sumergiendo alguna parte del cuerpo, según la tradición de los hombres. Entonces, otra vez, ya entendemos lo que significa. Ahora le preguntamos a la Biblia cómo lo debemos hacer, y nuestro catecismo nos ayuda a condensar la enseñanza de la Escritura, en la que nos empieza diciendo, observémoslo nuevamente, que la manera correcta, porque hay varias maneras, vamos a verlo, pero la correcta es por inmersión, sumergiendo todo el cuerpo de la persona con una invocación, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, la cláusula trinitaria. ¿Por qué? Porque así lo mandó Cristo, porque así lo modelaron los apóstoles. Por tanto, el rociamiento, es decir, eso de tomar a la persona y echarle agua encima, de unas gotitas nada más, no es correcto, ni tampoco sumergir solo una parte. Pudiera estar de acuerdo en sumergir, pero sumergir solo una parte, no. Todo eso es tradición de los hombres. Ok, vamos entonces a analizar más detenidamente esa respuesta. El bautismo debe ser por inmersión, porque es lo que la palabra denota. Muy sencilla la discusión, muy sencillo. Ya entendemos que debemos bautizarnos. ¿Qué es lo que eso significa? ¿Cómo se hace eso? Pues la misma palabra bautismo, del griego baptizo, que lo tienen ahí en la diapositiva, significa sumergir. Entonces, si eso es lo que significa, la lógica bíblica es que el bautizo es sumergiendo. Sencillo. La palabra también se traduce e incluso se utiliza en fuentes extrabíblicas como sumergir, zambullir, hundir. Siempre. De hecho, leía una teología sistemática de un hombre que hizo todo un trabajo de investigar fuentes de filósofos, de poetas, de escritos, etcétera, del griego. Nunca, nunca, nunca se utilizaba bautismo como rociar. Siempre se utilizaba como sumergir. De hecho, en la época bíblica se hablaba de cuando un barco se hundía, decían el barco se bautizó, para referirse a la idea de que el barco se iba a lo profundo del mar. Siempre la palabra denota sumergir, siempre. De hecho, la Septuaginta lo usa, vamos a ese libro, a Segundo de Reyes, para que notemos cómo la Septuaginta lo usa para sumergir. Me omití esa palabrita ahí. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 14. Lo tengo en pantalla. Dice: entonces él, bueno, pues recordemos el contexto. Es donde Naamán tiene esta lepra, un asirio, y le pregunta a Elías qué era lo que debía hacer.
y él simplemente le dice que vaya al mar y se sumerja, vaya a un río y se sumerja 7 veces. Y este hombre, Naamán, entonces decide ir, versículo 14. Entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Zambulló, palabra que la Septuaginta, recordemos que es la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción del hebreo al griego. Hubo gente que tenían el Antiguo Testamento en hebreo y para ponerlo en el griego utilizaron aquí la palabra bautismo. Una referencia muy clara, incluso ya desde la cultura, repito, desde el idioma griego, no eran bautistas, no estaban discutiendo estos asuntos, no, es que la palabra siempre se refiere a sumergir. Aquí Naamán fue mandado a sumergirse, a zambullirse, a bautizarse 7 veces en el río Jordán. Ojo, por si al caso, no estoy diciendo que esto tenga que ver con la ordenanza del bautismo, solamente que la palabra bautizo significa siempre sumergir, siempre. Entonces, ¿cómo debe ser? ¿Cuál es la manera correcta? Pues sumergiendo, sencillo. Número 2, los ejemplos bíblicos. Ya no solo la etimología de la palabra, sino los ejemplos bíblicos implican abundancia de agua para sumergir. Vamos a ver esos versículos que están en pantalla. Vayan en sus Biblias a Marcos 1 y vamos a notar que la Biblia no dice explícitamente que el bautismo ya como la ordenanza debe, se sumergió la persona totalmente bajo las aguas. No, no lo dice así en el Nuevo Testamento, pero todas las veces que se habla de bautismo siempre se implica abundancia de agua. Y si hay abundancia de agua es porque se necesitaba sumergir. ¿Qué dice Marcos 1:5? ¿Quién lo encontró? Uh-huh. Noten, ¿dónde estaba Juan bautizando? En el río Jordán. Si el bautismo era simplemente rociar un poquitico de agua, pues ¿para qué se iban al río? O sea, ¿para qué tanta agua si solamente necesitaban rociar un poquitico encima? El versículo 9, hermana, siga ahí. Nuevamente el bautismo de Jesús en el Jordán. ¿Y qué dice el versículo 10? ¿Cuál es la referencia que ustedes detectan ahí que tenga que ver con sumergir, con un bautismo por inmersión? Subida del agua. Muy bien, otra vez, somos sinceros. No es que eso literalmente significa que lo metieron bajo el agua, no. Pero la pista es subió del agua. O sea que se metió. Otra vez, si el punto era simplemente rociar un poquito de agua, pues ¿para qué se mete? ¿Para qué pasar el mal rato? ¿Para qué untarse todo el vestido si lo único que tenía que era echarse un poquitico de agua encima? La inferencia es que fue sumergido. Otra pista más, Juan 3:23. Esta la tengo en pantalla. Juan 3:23. Dice, bautizaba también Juan en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas. Noten, ya no está en el río Jordán. Ahora se fue para otro, para Enón. ¿Y cuál fue la razón? Que había mucha agua. ¿Lo notan? No, no dice el texto porque ahí había agua. No, porque había mucha. ¿Para qué necesita mucha? Otra vez, porque la inferencia es que deben ser sumergidos. ¿Por qué nosotros cuando vamos a bautizar buscamos que las quebradas tengan bastante agua? Porque necesitamos ser sumergidos. Juan explícitamente dice que lo hacía ya porque ahí había mucha agua y allí venían a él y eran bautizados. Y la última pista que tenemos, Hechos 6, verso 36 y 38. También lo tengo aquí en la pantalla. Lo leo a favor de ustedes. Y yendo por el camino, llegaron a cierto lugar donde había agua. Esa es la historia del eunuco y Felipe, ¿no?
Y dijo el eunuco, mira, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y dice el 38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Miren el 39. Y cuando subieron del agua, otra vez. A ver, son pistas, no somos claros, no es explícito, pero no estamos argumentando de un silencio. No estamos argumentando solamente de una palabra, estamos argumentando de la práctica que implica que necesitaba mucha agua. Y me parece muy importante este relato de Felipe y el eunuco, porque si el bautismo es solo por rociamiento, hermanos, de más que el eunuco debía tener agua. Ellos recorrían largas distancias a través de un desierto. No se iba a ir sin agua, debía aunque sea llevar una botellita. Si solo se requería, como se practica en algunas iglesias, rociar, pues Felipe simplemente, ¿tienes agua? Le hubiese dicho, mira, aquí tengo una botella de agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Claro, y le roció el agua y fue bautizado. Pero no, dice que vieron agua y tuvieron que parar. Y ni siquiera dice, Felipe bajó, tomó agua y subió para bautizar al eunuco. No, los dos. Otra vez, si lo único que se necesita es rociar, ¿para qué bajaron los dos? Baje solo uno, traiga una coquita con agua y le echa y sale. Y nuevamente dice, subiendo del agua. Implica la idea de inmersión, sumergir. Ok, amados, entonces, ¿por qué el bautismo debe ser por inmersión? Totalmente la persona cubierta por agua, porque la misma palabra lo implica y las prácticas del Nuevo Testamento lo implican, que debe sumergirse la totalidad del cuerpo. Ahora, prestemos la atención a la parte de la respuesta que nos habla de la fórmula bautismal. El bautismo debe ser hecho con la fórmula trinitaria. Es decir, que cuando bautizamos lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El texto de Mateo 28:19 es de donde derivamos la orden. Dice así: por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos, sumergiéndolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De este pasaje es de donde derivamos que el bautismo debe ser en la Trinidad. Ahora, hay que hacer una aclaración. El texto no nos dice que debemos recitar estas palabras, seamos sinceros. El texto dice que lo hagamos en el nombre. Y la idea más bien del texto es que, precisamente por lo que ya veíamos que el bautismo significa unir, la idea es como únelo a la Trinidad, bautízalo en la Trinidad. Que todo lo que él hace es en el Dios Trino. Esa es realmente la idea, no está tanto mandando a decir la fórmula. Sin embargo, como diría San Waldron, pues no vemos tampoco razón para no usar la fórmula. Es decir, cuando bautizamos, siempre la iglesia desde el primer siglo lo ha hecho mencionando, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ¡pum!, bautizaban a la persona. Ahora, interesantemente, y esto solo por mencionar el dato, había en la historia, hubo iglesias que lo hacían en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 3 chapuzones le daban a la persona. De hecho, actualmente la iglesia ortodoxa, o sea, la oriental, lo hacen todavía así. Son trinitarios y ellos bautizan en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien interesante. No, pues no creemos que sea lo debido. Simplemente es bautizar, sumergir, uniendo a la persona en la Trinidad. Ahora, pastor, pero por allá en el libro de Hechos, siempre los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. Y los unicitarios vienen y nos dicen, pero la Biblia dice que se debe, perdón, Hechos muestra que siempre se bautizaron en el nombre de Jesús, siempre, y eso es verdad. Bueno, perdón.
Sí es cierto que no se bautizó en la Trinidad, o sea, no dijeron, bautícenlo en la Trinidad, no. ¿Por qué entonces allá aparecía el nombre de Jesús? Bueno, primero, de lo más obvio a lo más complejo. El punto no es, porque ellos dicen que debe ser en el nombre de Jesús, porque así es. Hay una parte donde dicen el nombre de Jesucristo. O sea, si el punto es la cláusula literal, pues entonces en una parte dice bautízalo en el nombre de Jesús, en otra parte dice bautízalo en el nombre de Jesucristo, y si no recuerdo mal, en otra dice en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, al fin, ¿cuál es? ¿Cuál es? Porque sí, es la misma persona, pero tenemos Jesús, Jesucristo y Cristo Jesús. O si yo estoy recordando mal, tenemos Jesús y Jesucristo. Bueno, entonces no nos podemos concentrar tanto en lo que se dice, y por eso aclaraba yo ahorita que el punto es que la persona se une a la Trinidad. Y ahí es donde está el problema de los unicitarios, que ellos no bautizan, o sea, la discusión no es la palabra que se debe decir. No, les concedemos, listo, si quieren hacerlo en el nombre de Jesús, háganlo. Pero el problema es que el Jesús, o ellos dicen en el nombre de Jesús porque niegan la Trinidad. Y ese es el problema. Ahí es donde debemos decir, no, es un bautismo inválido, porque no es en la Trinidad, sino que la teología que ese bautismo está representando es la de un Dios modalista, de no tres personas, sino una sola persona que cambia a Padre, cambia a Hijo y cambia a Espíritu Santo. Entonces ese es el problema, porque le escuchaba al doctor Renihan que él conoce iglesias, un hombre, un erudito entre los bautistas, que bautizan en el nombre de Jesús. O sea, hay iglesias trinitarias que bautizan en el nombre de Jesús, pero no por negar la Trinidad, no por negar la Trinidad. Eso es distinto. ¿Lo ven? El punto otra vez, no es la palabra, es la teología que hay de fondo. Porque si alguien bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero cree en tres dioses, pues eso no está correcto. Sí, mi hermano. Así es. Te me adelantaste, bien, mi hermano. Finalmente, tenemos la orden y historia. La orden es, háganlo en el nombre de la Trinidad. La historia muestra que lo hicieron en el nombre de Jesús y de Jesucristo. Pero ¿qué es más seguro? La orden. Ese es el tema hermenéutico entre lo prescriptivo y lo descriptivo. Nosotros nunca estamos mandados a hacer por obligación lo descriptivo, ¿no? Lo descriptivo da luz y puede ser que sí sea implícita una orden, pero en el libro de Hechos hay muchas cosas que no es obligatorio. No estamos mandados a vender las propiedades y darlas a los pobres. No estamos mandados a irnos todo el mundo de misioneros porque Pablo fue misionero. No estamos mandados a circuncidarnos porque por allá Timoteo se circuncidó. No, es historia. Nos está contando lo que pasó. En lo que pasó nos habla de un bautismo en el nombre de Jesús. Pero la orden, ¿cuál fue? En la Trinidad. Así que en el análisis final debemos prestarle atención a la orden. La orden es la que gobierna. Pero repito, el tema aquí es no tanto la fórmula que se dice, sino lo que implica esa fórmula, la teología que haya detrás. ¿Fue claro, mis amados? Bien, sigamos. Nuestra práctica del bautismo busca obedecer la regulación divina. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente la respuesta del catecismo termina diciendo, conforme a la ordenanza, miren, perdón, acá, conforme a la institución de Cristo y la práctica de los apóstoles. O sea, no lo hacemos así, lo hacemos así porque el Señor mandó a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es la orden. Esa es la regulación principal. Por eso bautizamos por inmersión.
Prestemos atención entonces a esas tradiciones de los hombres que nos menciona la respuesta, que son dos: rociamiento o aspersión y la inmersión parcial. Hermanos, vamos entonces aquí a hacer un poquito de justicia, porque tal vez hice parecer como que los hermanos en Cristo que bautizan por rociamiento pues son unos tontos que no sabían que bautizo significa sumergir. No, ellos tienen su teología, Vamos a ver algunos de los argumentos que ellos utilizan y les damos una breve respuesta. Vamos a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Para ver una aparición de la palabra bautizo que, según ellos, significa no sumergir, sino rociar. Marcos capítulo 7, verso 4 dice: y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y hay muchas otras cosas que recibieron para guardar, como los lavamientos de las copas y de los jarros y de los vasos de metal y de los lechos. La palabra lavamientos aquí es la palabra bautizo. Entonces ellos nos van a decir: mira, se utiliza la palabra bautismo para algo que es lavar. O sea que tú ponías tu copa y tú le echabas agua. O los lechos, tú les echabas agua. Tú no los sumerges, tú les echas agua. Bueno, error. Porque de todas formas, sí se sumergían. Sí hay evidencia histórica del contexto que los lechos los sumergían. Que las copas, los jarros, las vestimentas, para lavarlas, las sumergían. Cuando lavamos loza, hermanos, sí, nosotros hoy día tenemos el sistema de la llave, ¿no? Y tal vez estos hermanos muy modernos se están imaginando que abrieron la llave y caía el chorro y todo eso, y el secador. No, es que había recipientes y se sumergía ahí para hacer los lavamientos de las copas y de los jarros. Entonces no es cierto que porque aquí parece como que lavamos un vaso así por encimita de rociamiento. No, sí se sumergían. La palabra bautizo sí se puede utilizar bien ahí. El otro pasaje, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra con alegría fueron bautizados, y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas. Este argumento se lo escuchaba un erudito presbiteriano. Él decía: para bautizar a 3,000 personas por inmersión iba a ser muy difícil. Lo más práctico era por inmersión, por aspersión. Entonces él decía: no, pues coge la agüita y rapidito sale 3,000 personas. Bueno, primero, ¿por qué necesariamente tenía que ser rápido? O sea, fueron bautizados 3,000, pero no sabemos cuántas horas duró, si duró más de un día. Dice que fueron bautizados 3,000. No necesitamos decir del texto que eso sucedió en cuestión de 15 minutos para cuadrar el rociamiento, porque obviamente, claro, pónganse aquí 100, un balde de agua así, cayeron, listo, bautizados 100. No, pues eso no está diciendo la Biblia. Dice que fueron bautizados 3,000. Reconozco que por inmersión sería un poquitico más demorado, pero la Biblia no nos está obligando a agilizar este proceso. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, es argumentar del silencio, que es muy típico de la teología del bautismo presbiteriana. Bautizan infantes, aunque en el Nuevo Testamento nunca se hable de un bautismo de infantes. Porque se supone que sí. No, pero muéstralo. Y bautizar por aspersión, porque me parece que por 3,000 personas era lo más práctico. No. Si bautizar significa inmersión, fue por inmersión, sencillo. No busquemos silencios aquí para argumentar. Otro texto más, Hechos 16:33. Eso es lo del carcelero de Filipo. Recuerden, Pablo cae en una prisión, hay un temblor, los presos salen, el carcelero se va a ahorcar, se va a matar. Pablo le dice que no, le predica el evangelio, él cree, y esa misma noche dice: y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Otra vez,
¿Qué hacen los hermanos? Un silencio. Ah, pero es que no dice que fue en un río. Y el río más, entonces nos sacan un mapa. Nos dicen, mira, Filipos, el río más lejano, más cercano estaba a tantos kilómetros y fue la misma noche. No pudo ser por inmersión, porque dice que lo hizo en aquella misma noche. Bueno, por un lado dice que le lavó las heridas, o sea que ellos tenían abundante agua. Si tenía para lavar las heridas, eso no se hacía con un pañito y ya. Eso requería abundante agua, o sea que en esa casa tenían agua. Y se ha comprobado históricamente, de hecho el doctor Renihan, que alguna vez explicándonos de esto nos mostraba una foto de él metido en una tina, una cisterna que solían tener ahí mismo en los territorios griegos, en donde almacenaban bastante agua, perfectamente pudieron ser bautizados ahí. Otra vez, si fueron bautizados, y bautizados significa por inmersión, es porque fue por inmersión. Por lo menos no nos dice nada de aspersión. O sea, no hay aspersión por ningún lado, hay inmersión. Entonces lo lógico es que sí hubo un bautismo por inmersión. ¿Qué ibas a preguntar, mi hermano? ¿La palabra qué? Bueno, la palabra enseguida implicaría, hermano, precisamente que fue ahí porque mira que está ubicando con aquella misma noche. Aquella misma noche, enseguida. Pues lo que tú implicas, ya tocaría investigarlo, no creo, pero es que el enseguida no necesariamente implique esa noche, sino al día siguiente. Interesante tu análisis. Habría que estudiarlo, no creo, pero habría que revisarlo. Creo más, y incluso los bautistas lo que defendemos de esto, no he leído alguno que trate de separarlo, siempre lo dejan, o sea, reconocemos que fue ahí mismo, pero otra vez no implica que no tenían el agua. O sea, no implica que no tenían el agua. Ajá, 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 tal cual. Tenían el agua ahí mismo. Hermanos, ellos, ¿por qué? Porque entonces si estos son tres argumentos desde la Biblia, pero para terminar de explicar la postura de ellos, lo que los hermanos hacen también mucho es tomar el Antiguo Testamento. Otra vez, por eso veíamos tanto que el bautismo es una ordenanza del nuevo pacto. Los hermanos se van al Antiguo Testamento y como en el Antiguo Testamento habían tantas ceremonias de rociamiento, entonces ellos dicen que eso tiene paralelo con el bautismo y que así como antes los sacerdotes eran por aspersión, eso sí es cierto, para el ministerio, entonces hoy día el bautismo es por aspersión. Pero pues no, o sea, no necesariamente tenemos que traer esas figuras del antiguo pacto. Y lo otro que nos dice que es una tradición de los hombres es la inmersión parcial. Bueno, yo no he visto esto, pero sería incorrecto bautizar a una persona solo medio cuerpo. No, si el bautismo significa sumergir, pues tenemos que sumergir a toda la persona. No me detengo más en esto, no creo que sea una práctica, o yo por lo menos no la he visto, pero el punto de esto es que debemos sumergirnos completamente, completamente. Ok, terminemos con un par de aplicaciones de eso que hemos visto. Hemos de tener un espíritu irénico para con los que difieren de la forma del bautismo. Espíritu irénico, les puse esa palabrita porque se utiliza mucho en el cristianismo. Irénico tiene que ver con paz, un espíritu pacificador. Hermanos, reconocemos nuestro bautismo por inmersión, pero nuestros hermanos presbiterianos, gente también muy inteligente, lo hacen por aspersión. Ustedes conocieron a Darcy Sproul, ustedes han escuchado de Juan Calvino, ustedes han escuchado de Jonathan Edwards. Son muchos hermanos que bautizaban por aspersión. Creemos que están equivocados, pero es para que tengamos otra vez un espíritu irénico. Es nuestra convicción, creemos que es la mejor manera, la correcta, pero no estamos diciendo que esa otra manera sea del demonio y anatemizando a los hermanos, no, pacíficos.
Y una segunda aplicación que lo hago notar, el catecismo no dice nada de los autorizados para bautizar. Notaron que en el catecismo, cuando habla de la forma del bautismo, no dijo, por lo menos el catecismo, quién debía bautizar. No dijo, tienen que ser los pastores ordenados de la misma doctrina. No dice. Porque pudiera suceder que haya una iglesia en la que no tengan un pastor, pero hay un hermano dotado y ese hermano pueda, por la necesidad de no tener un pastor, ejercer el bautismo. Si hay un pastor, tienen que ser los pastores, o se busca pastores de otra iglesia, pero por lo menos el catecismo no lo puso como una obligación, que debían ser los pastores. Otra vez, eso nos deja en ese espíritu irénico, ese espíritu pacificador. Vamos a elevar una oración y seguimos con nuestro siguiente punto. Señor Dios, así bautizamos porque como ahora lo estudiamos, tú nos enseñas de esta manera. Creemos que es la manera correcta. Te pedimos que nos ayudes a mantenernos fieles a tu palabra y que podamos perseverar y preservar esa preciosa ordenanza que nos das, que hacemos para tu gloria y que queremos seguir haciendo para honrar el mandamiento. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a ver cuál es el deber de aquellos que son bautizados correctamente. Ya vimos el significado, ya vimos los sujetos, quién lo reciben, la manera. Ahora, ¿qué deben hacer las personas que se bautizan? ¿Cuál es su deber? El deber de aquellos que son bautizados correctamente es entregarse a alguna iglesia local y ordenada de Jesucristo para que anden intachablemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Noten, amados, el catecismo, nuestro documento confesional o uno de nuestros documentos confesionales, nos enseña que una persona bautizada, para traducirles esto, debe ser miembro de la iglesia. Es el deber del bautizado ser miembro de la iglesia. Es el deber, no es la preferencia. Tenemos dos elementos aquí. Por un lado el deber, unirse a la iglesia. Por otro lado el propósito, andar intachablemente en toda obediencia. Yo, a la luz de esta respuesta y por la necesidad de nuestra iglesia, me voy a tomar ahora para explicar lo que, bueno, gracias al Señor ya hemos entendido, pero terminar de acentuarlo, que el bautismo va unido a la membresía de la iglesia. Repito, nuestro catecismo ya lo decía. ¿Por qué como iglesias bautistas reformadas tenemos la práctica de bautizar y después de un estudio hacer miembro? Cuando nuestra propia confesión, documento confesional, nos representa que el deber de los bautizados es entregarse a una iglesia. Y yo me voy a tomar un tiempo para argumentar que en efecto el bautismo debe estar unido con la membresía de la iglesia. En otras palabras, que la persona que se bautiza sí inmediatamente se hace miembro y no que bautizamos y tiempo después, si la persona quiere, se hace miembro. Bien, nosotros reformamos eso, gracias al Señor. Vamos a argumentarlo mejor. Primera razón, por cierto, aclaro, esto lo tomo de un libro que se llama El bautismo bíblico de Sam Waldron. Las 10 ideas son de él. De pronto yo lo único que hice fue como arreglarlo en la expresión para hacerlo más breve, pero no es original mi pensamiento. Sam Waldron, un bautista particular, muy importante por esta época, gracias al Señor por este hermano. La primera razón, ¿por qué el bautismo debe estar unido con la membresía? Porque así lo exige el significado o simbolismo del bautismo. Hermanos, ¿qué significa el bautismo?
El bautismo, ya lo vimos, significa mi unión con Cristo en su muerte, en su sepultura. Ahora soy de Él y yo somos uno solo. Pues si el bautismo simboliza eso y Cristo está unido a su iglesia, pues no tiene sentido que yo me uno a Cristo, pero no me uno a su iglesia. No, si el bautismo representa mi unión con Cristo, debe representar mi unión con Cristo y todo lo que Cristo tiene. Y Cristo tiene una iglesia que universal se hace visible en iglesias locales. Por eso yo me uno a Cristo y me uno, sí, a la iglesia universal, pero esa iglesia universal se manifiesta en una iglesia visible, gente que yo identifico, con la que me puedo reunir, con la que puedo adorar, un pastor al que me puedo sujetar, unos hermanos a los que edifico, una iglesia a la que aporto, hermanos por los cuales orar y ellos orar por mí. Me uno a esa iglesia, soy parte de la membresía, no que me bautizo, me identifico con Cristo, pero yo no me uno a la iglesia. Yo simplemente voy, yo adoro, pero el pastor no me puede disciplinar. Yo pues no tengo mucho que ver con ellos. A mí déjenme tranquilito, pero yo Cristo primero por sobre todas las cosas. No, el que se une a Cristo, se une a su iglesia. El texto de Romanos 6, 1, 4 no lo vamos a ver, pero es donde precisamente nos habla de la unión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces, primera razón, porque así lo demanda el simbolismo del bautismo. Segunda razón, la gran comisión lo exige. ¿Cuál es la gran comisión? Repítanla. Ajá, duro, duro. Uno que lo repita duro. Eso, bien. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bautícenlos y enséñenlos. ¿Y dónde soy enseñado por Cristo? En la iglesia. Ese es el problema que hubo con estos movimientos evangelísticos de hace un tiempo, que no, es que hablaban de la gran comisión. Eso era la gran ¿cómo es que le dicen? Omisión. La gran omisión, no la gran comisión, porque se paraba un predicador a, según llevar el evangelio a muchas naciones, predicaba 100 convertidos, 500, 1000 convertidos, ninguno era bautizado, primero. La gran comisión es, predica sí, pero bautiza. Y segundo, ni bautizados ni enseñados. Es que la gran comisión es enséñenle todas las cosas que os he mandado. La gran comisión no es solo predica el evangelio. La gran comisión es predica el evangelio, bautiza y enseña. Son 3 partes. Y esa tercera parte se le hace a los bautizados. ¿En dónde? En la escuela del Señor. ¿Cuál? La iglesia. Por eso es que el bautizado tiene que estar unido a una iglesia, porque ahí es donde va a empezar a ser educado. Ahorita vamos a retomar un poquito esto. Tercero, el bautismo debe ir unido a la membresía porque lo exige la identidad del bautismo como ordenanza de la iglesia. Es decir, hermanos, cuando decimos que el bautismo es una ordenanza de la iglesia, es que las iglesias locales tienen la prerrogativa de bautizar. El Estado no puede bautizar. Las familias no pueden bautizar. Eso lo hace la iglesia. Los pastores, los miembros que identifican a la persona. Eso no lo tiene la autoridad nadie, sino que es una prerrogativa de la iglesia. Entonces, si la iglesia es la que bautiza, la que tiene la prerrogativa, ¿cómo la persona se va a bautizar pasando por alto la iglesia? No tiene sentido. Tiene que sujetarse a esa iglesia, identificarse con la iglesia para obtener la ordenanza de la iglesia. Pensar en un bautismo sin membresía es querer obtener la bendición de la iglesia sin la iglesia. La ordenanza de la iglesia sin la iglesia.
Número 4, precisamente relacionado a lo anterior, el bautismo confiere el privilegio de participar en la cena del Señor. La cena del Señor es también una ordenanza de la iglesia. Otra vez, el Estado no puede decir si damos o no damos la cena del Señor. En las familias no se puede tener la cena del Señor. La cena del Señor es una ordenanza de la iglesia, se da en la iglesia reunida. Eso es lo que dice 1 Corintios, el texto que está ahí. Cuando os reunís como iglesia, esto no es participar de la cena del Señor porque había divisiones, etcétera. Se reunía la iglesia para participar de la cena del Señor. Entonces, si la cena del Señor como ordenanza de la iglesia, entendemos, y aquí estamos presuponiendo, para no argumentar el asunto, que los que participan de la cena del Señor deben estar bautizados, pues entonces los bautizados deben estar unidos a esa iglesia. Otra vez, si la cena del Señor solo participa la iglesia y una persona tiene que estar bautizada para participar de la ordenanza de la iglesia, pues la conclusión lógica es que el bautizado es miembro de la iglesia. O si no, tenemos que inventarnos una categoría distinta: bautizados no miembros de iglesia, cena para personas no miembros de iglesia. No. Si la cena presupone el bautismo para identificar quiénes son, porque como iglesia yo tengo la prerrogativa de a quiénes se la doy, entonces eso implica que los bautizados están unidos a una iglesia. Siguiente razón. Bueno, perdónenme un poquitico, quisiera aprovechar aquí y mencionar algo. Esto en particular es lo que nos corrige, otra cosa que también gracias al Señor modificamos, el dar cena del Señor a personas que aunque bautizadas no querían ser miembros de la iglesia. Entonces es bien raro, ¿no? Porque la cena del Señor, os reunís como iglesia, somos uno, tenemos comunión los unos con los otros, vamos a representar esa comunión en la cena. Y una persona bautizada nos dice: no, pero yo no soy miembro y yo no quiero ser miembro. Pues sencillo, no le podemos dar la cena porque no tiene comunión con nosotros. Por eso no podemos dar la cena del Señor a una persona que no sea miembro, porque la persona que es miembro se supone que está unido, porque la persona que se ha bautizado se supone que se ha unido a una iglesia, ama a la iglesia, pero bautizado y no quiere a la iglesia, y la cena del Señor representando la unión como iglesia, unos con otros, dando nuestra vida los unos por los otros, y una persona que no nos quiere, pues no tiene sentido, no tiene sentido. Por eso una persona bautizada que no desea ser miembro no pudiera participar. Conocí una iglesia bien interesante que tenían personas de años, hermanos, de años sin ser miembros. Lo determinaban, no queremos ser miembros. Finalmente esta iglesia tomó la decisión de solo cena del Señor para los miembros. Aquellos que no querían ser miembros ya se unieron a la iglesia. ¿Por qué? Porque les iban a quitar la cena del Señor. Pero tenían todos los beneficios de la iglesia sin ser miembros de la iglesia. No, pues entonces no hay cena, no está la bendición más importante. Bueno, ahora sí quiero ser miembro. Bueno, sí ve que sirvió. Algunos se van, lastimosamente. Quinto, me toca moverme un poquito más rápido. El Nuevo Testamento no reconoce a bautizados que no sean miembros de iglesias. Preguntémosle a la Biblia, ¿tienes bautizados que no son miembros? No, en la Biblia siempre habla o implica que los que recibieron, que a los que se les escribe que son iglesia, tuvieron también el bautismo. No vamos a ir a esos textos, pero es donde está hablando el de la disciplina eclesiástica, dilo a la iglesia. Pues ahí no dice, dilo a la iglesia, pero los que son bautizados y que se hicieron miembros, a los bautizados que no son miembros, no, a la iglesia, y se supone que la iglesia han sido bautizados. O Hebreos 13:17 cuando nos dice, obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Pues un pastor no va a velar por una persona que no esté bautizada.
Pero si la persona fue bautizada, se entiende que el pastor vela por él. Pero no, pastor, es que yo me bauticé, pero yo no quiero ser miembro ni sujetarme a los pastores. No, pues eso no, la Biblia no lo existe. O sea, no lo contempla, no podemos encontrar un versículo, eso es una invención. Número 6. El bautismo y la membresía deben ir unidos porque así lo exige el orden de Hechos 2:41. A este sí vamos. Ahorita leímos ese pasaje, vamos allá. Hechos 2:41 nos muestra un orden que demanda unirlos. Dice, así que los que recibieron su palabra con alegría fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas. ¿Notan? Bautizados, añadidos. Te bautizas, te añades a la iglesia. ¿Y qué hacían en el 42? Doctrina de los apóstoles, comunión, partimiento del pan, que sería la cena del Señor, y oraciones. Bautizados, miembros, beneficios de la iglesia. Pero ¿cómo así que bautizados, no miembros y beneficios de la iglesia? No, ese no es el orden. Ese no es el orden. Les coloco ahí que comparar con el versículo 47 porque es donde explícitamente se nos muestra que es una iglesia. Lo que pasa es que ya que tenemos la SBT, ustedes notan que en el 41 a ellos aparece en cursiva, ¿no? Eso quiere decir que la palabra no está en el original. Entonces nos pudieran decir, pero fueron añadidos, pero no dice a dónde. No, ahí le agregaron a ellos, pero dice añadidos, no, pues a dónde más. No va a ser a la ciudadanía romana, obviamente a la iglesia, es todo lo que está en el contexto. Así es la necedad del pecador. Séptimo, no es seguro ni hay principio para permitir que un bautizado esté sin iglesia. No es seguro ni hay principio. Hermanos, les dije que ahorita retomamos lo de la escuela, lo de que somos bautizados para ser enseñados. Un bautizado se supone, obviamente, es una persona que nació, está bebito en Cristo. Pues necesita una iglesia para que lo instruya, para que lo guíe. ¿Cómo así que un bautizado no va más a la iglesia, no se une a la iglesia? No, pues entonces se está perdiendo el ser pastoreado, el ser cuidado, el ser nutrido en la escuela que Jesús dejó en la iglesia. Octava razón. En Hechos las iglesias iniciaban por medio del bautismo. Es decir, amados, yo pensaba en esto. Hagamos la idea que somos una isla desierta nosotros. Estamos en una isla desierta, Barbosa. Y nos llegó una Biblia. Y en la Biblia entendemos que hay que creer. En la Biblia entendemos que hay iglesias. Y nos preguntamos, no existe teología, no existe nada, solo tenemos una Biblia. ¿Cómo se formaba una iglesia? En la Biblia, ¿cómo se formaba una iglesia? ¿Cómo empezaba eso? Ya entendimos que debemos creer y ya entendimos que hay iglesias. ¿Cómo? Pues lo único que respuesta que podemos implicar es el bautismo. Las personas se bautizaban y entonces ahí empezaba la iglesia. Hoy día, hermanos, por defecto, porque bueno, pasaron cosas, tenemos que pactos, cultos constitutivos, no sé, compromisos eclesiásticos. No estoy diciendo que eso sea del diablo antibíblico, no. Digamos que esos son males por lo que ya tenemos. O sea, hoy día, y pasa, de hecho esta iglesia pasó, se separaron, unos se separan de iglesias, unos creyeron solitos, viendo alguna prédica en internet, y está ese grupo de creyentes, pues muchos ya bautizados. ¿Cómo se empieza la iglesia? Bueno, entonces ahí es donde tenemos, no, hagamos un pacto, no, pues pongámonos de acuerdo, estudiemos doctrina y decidamos qué día empezamos a fungir como iglesia. Esas son cosas que tenemos hoy día porque se supone que ya las personas están bautizadas o uno no, pero en lo normal es bauticémonos y eso constituye una iglesia. Presten la atención al relato de Hechos y siempre se predicaba el evangelio, se bautizaban y uno ya ve que luego se habla a la iglesia de Filipos. Pero nunca se nos dijo, no, es que hicieron el compromiso eclesiástico o sacaron personería jurídica o fue que por fin compraron local. No, el día que se bautizaron, ese día empezó la iglesia.
Ese día esas personas dijeron, yo estoy con Cristo y estoy contigo. Porque eso es lo del bautismo. No solo con Cristo, estoy contigo también. Vamos a caminar juntos. Novena razón, no hay pruebas de creyentes que no hayan sido bautizados para membresía. No es argumento del silencio. Estamos diciendo, pues no vemos eso en la Biblia. O sea, en la Biblia siempre vemos que los bautizados se hicieron miembros. No hay ejemplo de bautizados sin ser miembros de la iglesia. Pero los que se oponen nos dicen, pero es que el eunuco, y precisamente ahorita lo vimos, van Felipe con el eunuco en el carro, el eunuco cree y parece ser que Felipe unilateralmente o estos dos solitos sin iglesia se bautizó. Bautizó Felipe al eunuco. Bueno, primero, no tenemos que hubiese más iglesia en Etiopía, donde era el eunuco. Así que podemos entender que el eunuco era el primer cristiano que iba a constituir la iglesia de Etiopía. O sea que ahí se estaba fundando la iglesia, el primer creyente. Felipe y un pastor y un discípulo. Esa era la iglesia de Etiopía. O podemos entender que Felipe, viniendo de Jerusalén, este bautismo está implicando que el eunuco queda como miembro de la iglesia de Jerusalén. Esas dos cuestiones podemos considerar, pero definitivamente el eunuco no es la regla. Es decir, vamos a conceder, el eunuco es algo antibíblico, digámosle así, concedamos. No estoy diciendo que sea eso, ¿no? Para conceder el argumento. Tienes solo un ejemplo en un libro histórico y tienes un montón de ejemplos donde gente bautizada se unió a la iglesia, tienes mandatos de bautizarse, unirse a una iglesia, pues no hagas la excepción, la regla. No hagas la excepción, la regla. Pero con todo y eso, la excepción, ya explicamos, puede ser la iglesia de Etiopía. Felipe como el pastor y el eunuco como el primer discípulo. Y el décimo y último argumento, es un error entender el bautismo como membresía de la iglesia universal, pero no la local. Ya mencionaba eso un poquito ahorita. No, pues es que yo me bauticé, yo ya soy miembro de la iglesia universal y la cena del Señor es para la iglesia universal. No, la iglesia universal se expresa en iglesias locales. Pensar en que yo soy miembro de la iglesia universal y menospreciar la iglesia local es menospreciar la iglesia universal. Las iglesias locales son embajadas de la ciudadanía celestial. Ustedes se imaginan a un gringo, un estadounidense, disparando contra el consulado de aquí de Estados Unidos en Colombia. No, porque yo soy ciudadano de los Estados Unidos, pero el consulado no. La embajada no. Eso es otra cosa. Yo soy de los Estados Unidos. No, es absurdo. La embajada en Colombia es un pedacito de tierra de los Estados Unidos aquí en Colombia. Él ama la embajada ya porque ama la nación. Entonces, el que ama la iglesia local es porque ama la iglesia universal, viceversa. Que ama la iglesia universal, ama la iglesia local. Pero no hacerme miembro de la iglesia local con excusa que yo soy miembro de la iglesia universal, eso no es correcto. Bien, amados, todas esas son las razones para unir la membresía y el bautismo. Todo el que se bautiza tiene que ser miembro de una iglesia. Oremos. Gracias, Señor, porque nos has permitido reformar ese entendimiento en nuestra iglesia. Gracias porque nos has arrojado luz en este asunto, queriendo, Señor, que por favor nos permita seguir siendo una iglesia reformada, siempre reformándose. No nos sabemos todo, Dios, y aunque tu palabra en asuntos como estos es clara, te pedimos que nuestra necedad no siga oscureciendo asuntos como este. Te lo pedimos, Dios, para tu gloria. Amén.